buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es día 1 de junio de 2017, yo soy Alberto Iturralde y tenemos vía Skype a don Pedro Gallego en las Islas Canarias. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días a todos de nuevo. Y al control y al mando de la nave, técnicamente, tenemos a don Eduardo Prats. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, hoy habíamos separado un par de noticias importantes. Y la primera de ellas tiene que ver con la intervención especial que realizaba don Antonio este mismo lunes. No os la perdáis, el día 29 de mayo, don Antonio tiene una intervención en iVox y no os la perdáis, escuchadla, relativa a las palabras de Angela Merkel en cuestión, en relación a otras declaraciones previas de Donald Trump en la que de alguna manera hacía público y casi denunciaba el hecho ya conocido de que la balanza comercial estadounidense es deficitaria con respecto a Alemania. Tiene mucho que ver con aquello de la exportación de coches alemana. Y posteriormente Angela Merkel sentía herida en su orgullo y lo que escuchábamos eran unas declaraciones que don Antonio nos traía, más o menos diciendo algo así como que Europa por fin tenía que ser dueña de su destino, tenía que de alguna manera no fiarse ya de, entre comillas, la protección de Estados Unidos, de la alianza con Inglaterra. Y lo traía un poquito a colación de lo que probablemente esta situación va a traer para la Unión Europea, porque es especialmente relevante. Antes de nada, Pedro, quería escuchar un poquito si tú tienes algún criterio a este respecto. ¿Hay alguna cosilla que hayas barruntado nueva a este respecto? Bueno, ayer estuvimos tratando este tema también acerca de cuál es el presente en marcha y el porvenir más inmediato que se le presenta a la configuración de la Europa, de la Unión, vamos, de la Europa básicamente diseñada por Francia y Alemania, y que ellos mismos, como dijimos ayer, reconocen que por lo menos hasta ahora, no habían sido dueños de su destino. Sí, pero fíjate, lo realmente importante es que la Unión Europea está evidenciando una falta de habilidad política brutal en esa situación. Lo que voy a decir puede sonar a insolidario con la Unión Europea, pero si Alemania hubiera sido solidaria en su pertenencia a la Unión Europea, estos días atrás escuchábamos a Roberto Centeno, hace ya semanas, antes de ponerse sobre la mesa ese problema que se ponía cuando Macron visitaba a Angela Merkel hace un par de semanas. Anteriormente ya Roberto Centeno ya había sacado a colación el hecho de que la deuda de los países europeos no se encontraba mutualizada. Es decir, una vez que entramos en el euro, yo soy de la opinión de que para Alemania ha habido grandes beneficios, es decir, ha podido expansionar su industria de una manera inimaginable, sin una moneda común, sobre todo común para Alemania con países mucho más débiles económicamente que ella, y sobre todo teniendo Alemania como tiene la máquina de hacer dinero, es decir, el dominio de la política monetaria del Banco Central Europeo. Lógicamente el hecho de que los países europeos se hayan endeudado y lógicamente eso haya beneficiado a la industria alemana, de alguna manera demostraba cierta insolidaridad por parte alemana si ella en un momento determinado, Angela Merkel, se negaba a mutualizar esa deuda, es decir, que esos países pudieran de alguna manera ver que todos pagan lo de todos y no que cada uno sea responsable de su deuda con las condiciones económicas que benefician a Alemania. Eso lo traía aquí Roberto Centeno yo desde luego en una intervención con él hace un mes, creo que ya se lo escuchaba decir. Macron viajó a Alemania nada más salir elegido, también con esa pretensión, con la de conseguir que Alemania aceptara que se mutualizase esa deuda, lo cual obviamente le iba a perjudicar económicamente de forma directa a Alemania porque sería también responsable de cubrir esas deudas de los países europeos. Durante estos días, cuando Donald Trump, que no sabe negociar con un grupo de países, solo sabe hacerlo directamente, dispara, porque esa es otra de las características de Donald Trump, que a la hora de negociar, antes de comenzar de la negociación, siempre golpea al que va a ser su interlocutor. Lo hacía con China hace también 2 o 3 semanas con Eduardo Papí, comentábamos que
antes de negociar con China y llegar a un acuerdo relativamente beneficioso para los dos, Donald Trump había enturbiado de una manera tremendamente estridente, como él acostumbra, la posible negociación con China. Bueno, pues probablemente a eso obedezcan las declaraciones de Donald Trump con aquello de que los alemanes son malos, son muy malos. Y una vez que realizaba esas declaraciones, dejaba a Alemania en esa situación en la que teóricamente, probablemente yo creo que nos daba a los demás países europeos una oportunidad maravillosa. Y es que una de las situaciones que quería comentar contigo, Pedro, es la falta de política en Europa. Ahora mismo, si algo pueden hacer los países que no son Alemania, es forzar a Alemania de nuevo para conseguir esa mutualización de la deuda. Una vez que Donald Trump, de esa manera tan estridente, ha colocado a Alemania en la picota, ha dicho, lógicamente, que quiere limitar la potencia de exportación Alemania hacia Estados Unidos, y Alemania ya ha dicho, uy, la Unión Europea va a tener que ser dueña de su destino, para lo que interesa a Alemania es Alemania y para lo que no, Alemania es la Unión Europea para Angela Merkel. Ahora es la Unión Europea la que tiene una oportunidad maravillosa de conseguir de Alemania esa mutualización de deuda. Sería importantísimo que los mal llamados líderes europeos intentaran aprovechar esa situación, cosa que, como son tremendamente, bajo mi punto de vista, estúpidos, lo que harán serán aliarse con Alemania en contra de Estados Unidos. Y esto lo digo porque alguien que diga, joder, pero si es que al fin y al cabo esta es una Unión Europea. Bueno, si es una Unión Europea lo es para todo. Y si algo ha demostrado de la Unión Europea es que no es una Unión Europea para todo. Lo es para lo que beneficia a los países, a los dos países grandes de la Unión Europea, antes tres. Y en ese sentido, ahora si algo deben hacer los demás países, no Alemania, es precisamente presionar de nuevo a Alemania con respecto a la posibilidad de que esa deuda sea repartida en todos los países a la hora de ser pagada, so pena de caer en el estado de posible quiebra que ha denunciado Roberto Centeno y que don Pedro Gallego me adelantaba en el rato que pasamos comentando lo que vamos a su vez a comentar a ustedes durante esta intervención. Don Pedro, ¿qué opinas tú a este respecto? Bueno, en primer lugar, la cuestión de la solidaridad y la mutualidad, o mutualizar la deuda y todas esas cuestiones, yo, la verdad que entre Estados yo no sé lo que es la solidaridad, porque esto no son las hermanitas de la caridad. Sí, sí. Aquí los Estados, como el derecho internacional o los acuerdos que se realizan, valen hasta que uno deja de cumplirlos o ya no le interesa cumplirlos. Es decir, ¿qué significa la solidaridad, mutualizar la deuda? Yo eso no lo entiendo. Aquí no hay mutualización ni deuda ni historias. Aquí está que el que tiene la sartén por el mango, pues se le impondrá a los demás la política que hay que seguir y le impondrá su yugo si puede, igual que ha hecho Estados Unidos con Europa hasta ahora mismo, y lo reconoce la propia Angela Merkel, que es la que tenía la sartén por el mango, la política estadounidense en toda la Europa continental, pues figúrate en la política económica. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué persona incauta puede pensar que el espíritu de la Unión Europea era un espíritu idealista y una unión entre pueblos hermanos y historia de este estilo? Pues eso lo puede pensar, no sé, a lo mejor los padres de Susana Díaz, la de como decía ella en televisión, que la Europa que habían soñado sus padres, o Pablo Iglesias. La Unión Europea es un club económico y no hay más. Pero ese sueño al que tú haces referencia, desgraciadamente lo hemos tenido muchos de los que no teníamos ni remota idea de cómo funcionaba la política, en mi caso hasta que conocí los comentarios de don Antonio, y todavía lo sigue teniendo mucha gente en España que poco a poco se va cayendo de ese guindo. Te quiero decir tú reconoces que tú estabas equivocado, pero no confundido, porque del error se sale, de la confusión no. La gente lo que está confundida, porque Europa es un conglomerado de naciones que llevan guerra miles de años. Sí, sí. Que se creen que es Europa. O sea, ya todo este anticipo sobre las uniones europeas ya hubo Andrés Laguna, que era un humanista
era del siglo XV, segoviano, por cierto, que era celebérrimo en su época, en su siglo, ya intentó una unión desde ese punto de vista. Hablaba de una unión de la Europa en la que fundamentaba sobre todo el problema de esa unión por las guerras de religión y todas esas cuestiones, los problemas religiosos. Es decir, todo ese espíritu europeísta ha existido de un modo u otro, incluso aquí en España con los regeneracionistas como Ortega y Gasset, la célebre frase de que el problema es España y Europa es la solución. Queriendo ver en Europa pues es Arcadia feliz que todo lo salva y que todo va a solucionar. Pero bueno, vamos a ver. Aquí hay un solapamiento de intereses que desde luego es como un juego. Nosotros para entrar en Europa, ¿crees que la entrada en Europa fue un acto solidario? Nosotros con la famosa homologación, están hartos de repetir en esta radio cómo tuvimos que ceder la mayor parte de nuestro sector industrial. Es decir, ¿qué solidaridad hay ahí? Es simplemente una homologación que quieres desear estar en ese club y a cambio de estar en ese club has vendido y has expoliado el sector industrial que tenías en tu país. Sí, Tú has citado muchas veces cómo hemos bajado del 30 y largos por ciento del 36% al 15% la industria desde los años 80 hasta hoy. Ese era un dato que nos traía un día Roberto Centeno. Y es demoledor. Es decir, en el PIB, antes de entrar en la Unión Europea, España tenía un peso de su industria de hasta un 36% con respecto a todo el Producto Interior Bruto del país. Actualmente es el 15%. Y estamos en la era tecnológica. Sí. Figúrate, o sea, en la era tecnológica hemos bajado del 36% al 15%. Bueno, ¿eso qué significa? Pues, ¿cómo se restituye esos bienes de producción de alto nivel ahora mismo? Tú fíjate la inversión que hay que hacer y las generaciones que tienen que pasar para que eso se vuelva a restituir, si es que se restituye alguna vez. O sea, el daño es gravísimo, pero gravísimo. Entonces, confiar en que de una manera u otra se distribuye en la Europa de tal manera que aunque tú pierdas eso, tienes el colchón de estar en ese club y que, bueno, de una manera u otra, pues estás seguro, eso es simplemente, eso es una quimera imposible. No, pero fíjate, es que, vamos a ver, que tú tienes toda la razón, Pedro, pero es que, fíjate qué problema hay con ese pensamiento único que se transmite en todos los medios de comunicación españoles, de que es una tragedia lo que está sucediendo, es decir, que un país mira por sí mismo llegado el caso. No, eso no es Europa. Y eso se está transmitiendo en los medios de comunicación de uno de los países más perjudicados por esa teórica unión. Es decir, que no es que no nos hayamos dado cuenta, es que estamos lejísimos de darnos cuenta, Pedro. Bueno, hombre, desde luego, pues a eso voy. Es como la concepción de la España plurinacional, que nadie está ya por el tema de la unidad nacional, que ya todo el mundo tiene el psicologismo de la idea de la plurinacionalidad y los pluriculturalismos. Pues esto, desde luego que va por ahí la cuestión. Estoy riendo, Pedro, porque según lo dices, no quiero introducir la siguiente noticia, pero según lo dices me estoy acordando de la, a su vez, noticia que nos va a dar pie a comentar luego lo del tema de Cataluña. Perdona, sigue sí, por ahí porque claro. Es divertidísimo, no os lo perdáis luego. Pues la cuestión va por ahí. La cuestión va por un relativismo cultural que se ha elevado ya a un relativismo político. O sea, es decir, la política, para que exista política tiene que haber conflicto. Si desaparece el conflicto, que es la famosa teoría conflictual o polemológica, en la que si no hay conflicto no hay política. O sea, lo contrario a la política es el consenso o la ausencia de conflicto. O sea, lo natural, lo normal entre estados es que haya conflicto de intereses, que haya conflicto por defender cada uno sus intereses. Pero ¿qué creía la gente? O sea, que esto es que la Unión Europea es como una orden caritativa, que es que franciscanos. Realmente es un pensamiento infantil, es decir, infantil puro y duro. Es decir, un niño puede llegar a creer ese tipo de cosas porque viene de ver sus películas de Walt Disney y ese tipo de historias que rara vez se ven en la vida real. Y lógicamente hemos ido con esa mentalidad a temas de mayores, a temas de adultos, como es la Unión Europea. Y yo te digo, Pedro, yo desde luego que hace años
sí que tenía una visión muy diferente de la que tengo ahora. Es decir, que yo también he estado equivocado. Con lo cual, desde luego que es terrible. Lo que estás diciendo es tan cierto que es terrible pensar que uno en un momento determinado estaba en el lado opuesto. No, bueno, no, pero el error es fantástico, porque, o sea, porque si te das cuenta del error es que has salido de él y fíjate que has aprendido. La cuestión está en que el bombardeo mediático y sobre todo cultural, que es el más importante, ha querido disolver primero las naciones de la Europa, continental, y configurar un nuevo ser, un nuevo hombre que sería el ciudadano europeo. Entonces, ¿qué es eso del ciudadano europeo? O sea, ya no existen españoles, italianos, alemanes, es el ciudadano europeo que tiene una serie de valores homogéneos, que son los que ellos supuestamente conforman, en la que equiparan a todo el mundo igual y desaparecen de un modo u otro las naciones políticas. Claro, eso se está viendo que eso es una tomadura de pelo. Primera, la crisis del euro. Se está viendo que ya los que dejan el dinero dicen, un momento, esto hay que pagarlo, esto hay que devolver la deuda, aquí hay que hacer una Europa de 2 velocidades o de 17 velocidades. Segundo problema, la inmigración, los refugiados. Aquí cada uno quiere solventar el problema mirando para sí mismo, como es natural desde otro punto de vista. Es decir, cuando se ve en los problemas a la hora de la verdad, se ve que aquí no hay unión desde el punto de vista político, pero no es que no haya, es que no puede haberla. ¿Cómo que se tiene que debería existir? ¿Un presidente de Europa? ¿Una policía de Europa? ¿Un gobierno de Europa? Si es que eso es una tomadura de pelo. Pero es que todavía hay gente que se cree esto, que se cree ante los primeros tratados, Europa operaba bien desde un punto de vista de intereses comerciales, el tratado del carbón y del acero, todo este tipo de cuestiones, pues sí, pero es que eso extenderlo a un ciudadano europeo, a compartir una serie de valores, es una cosa de risa. Y como reacción, y acabo, Alberto, lo estás viendo ahora, el auge de los partidos nacionalistas en Centro Europa, que como en Alemania, Holanda, Francia, todos estos países ya están reclamando para sí recuperar su identidad como nación, renegando de la Unión Europea y del euro. Entonces, ese es el desafío actual. O sea, desde luego no ha sido una cuestión integradora lo que ha salido de aquí, lo que ha salido es una reacción ante todo esto. Lo triste es que es cierto, como comentas, que en muchos países ya se están levantando voces, yo no lo diría nacionalistas, sino anti esta Unión Europea, anti esta absurda Unión Europea. En todos los países, en la mayoría de los países se está viendo, excepto en alguno. Y lo triste de todo esto es que ese alguno, o uno de esos algunos, es España. Es España, claro. Eso es lo triste, que es uno de los países más perjudicados y es uno de los países que sigue todavía en la inopia del, uy, más Europa, más Europa. Yo lo que digo es más Europa. Seguimos en esa especie de tontuna mental y en la que vamos a seguir mientras los medios de comunicación sigan todavía favoreciendo de una manera tan lineal lo que desde el poder se está dictando. Así es que es muy difícil la solución. Lo que sí que está claro, y volviendo un poquito a la noticia de Trump y Merkel, es que Trump le ha hecho la campaña electoral a Merkel. ¿Por qué? Porque tras las declaraciones de Trump diciendo que los alemanes son malos, la única oposición que tenía Merkel, que era Schulz, ya de alguna manera se tiene que alinear, desgraciadamente, con ella en contra del mensaje de Trump. Eso, obviamente, a Merkel lo que le va a dar probablemente es la victoria en las elecciones alemanas en septiembre, probablemente de calle. Donald Trump, no sé si eso es lo que pretendía, por la estridencia de su forma de actuar, yo dudo mucho que tenga intereses o estrategias tan inteligentes como la de mirar a las elecciones alemanas, con lo cual lo más normal es que haya entrado pisando huevos y haya favorecido a la que, según él, podía ser su enemiga, y claramente está decidiendo la campaña en favor de ella. Por otra parte, lo único que a mí me inspira la noticia es la evidencia de esa debilidad que hemos comentado antes de los países europeos, que hace 15 días pedían a Alemania, o apretaban, o intentaban apretar a Alemania, y ahora que van a tener una oportunidad maravillosa porque Alemania está tremendamente débil, no lo van a hacer.
Así es que veremos cómo deriva todo ese asunto. Evidenciará que en Europa, como bien dices, Pedro, no hay ningún tipo de política. ¿Alguna cosilla más a este respecto, Pedro, o cambiamos de bloque? Pues yo creo que hemos dado un repaso interesante. Me hace aquí gestos, Eduardo, de que cortemos. Así es que vamos a cortar, Pedro. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es. Ya estamos de vuelta. El siguiente tema que queríamos comentar con vosotros tiene que ver con una noticia que publica hoy el ABC en su edición digital. Dice así: Puigdemont contrata una encuesta para entrar en la mente de los españolistas. La noticia pone el término españolistas entre comillas porque se refiere a los catalanes que no están de acuerdo con todo el proceso de independencia que está intentando llevar a cabo la Generalitat. Y la noticia desarrolla de la siguiente manera. Tiene un subtítulo que dice: la encuesta costará 50.000 euros e indagará en cómo son y cómo piensan los catalanes contrarios a la independencia. Desarrolla más abajo. Dice: el gobierno catalán del independentista Puigdemont ha encargado un estudio sociológico para entrar en la mente de los españolistas. Conocer con la máxima precisión posible cuántos catalanes son contrarios al independentismo y, sobre todo, saber por qué reniegan de la secesión. ¿Por qué quieren que Cataluña siga dentro de España? Continúa. En el estudio sociológico se le irán a la Generalitat unos 50.000 euros, que es lo que costará la encuesta que ha diseñado para, entre otras cosas, indagar en ese amplio segmento de población que está en contra del órdago soberanista en el que andan empeñados Puigdemont y el resto de partidos de la órbita del independentismo. El cuestionario que ha preparado la Generalitat incluye preguntas dirigidas a detectar los perfiles tipo de los catalanes que son reacios al independentismo y hurgar en las razones que les llevan a no secundar las tesis secesionistas. Esto último, a su vez, permitirá a la Generalitat disponer de una información clave que, por ejemplo, le valdría para diseñar nuevas estrategias de adoctrinamiento con las que tratar de ganar adeptos para la causa soberanista, sobre todo entre los jóvenes menores de 30 años, que es el segmento de población prioritario a esta encuesta. Habíamos elegido esta noticia un poquito por lo bizarro. Yo en el momento en el que oigo la expresión de entrar en la mente de los españolistas, me acuerdo de esas imágenes que en las películas de los 60 se le colocaban a un individuo al que querían lavarle el cerebro, le colocaban un casco en la cabeza metálico, no sé si os acordaréis, en esas películas de serie B, y me he imaginado a la mayoría de, entre comillas, españolistas catalanes con ese casco puesto, con Puigdemont haciendo números. ¿Qué tienes al respecto, Pedro? ¿Qué te sugiere este comentario que ayer, por cierto, don Adrián Perales y don Pedro Gallego tuvieron un programa fantástico en el que trataban temas relativos también a la independencia? Y hoy quería, si puede ser, que nos digas qué es lo que te inspira esta noticia, Pedro. Bueno, de entrada me inspira algo desde el punto de vista antropológico, que es que en España no cabe un tonto más. Estamos ya con overbooking. Ya te entra uno de fuera y tiene que salir uno de dentro. Estamos a tope. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, claro, si es que el problema no es que haya un tonto, encima es que haya otro que le escucha. Decía Kant, dice, cuídate de discutir con un tonto, no sea que te confundan con él. Entonces, resulta que Carmena no se le ocurre otra cosa que en su operación diálogo y de tender puentes y toda esta cuestión, pues se comete un acto de traición, porque eso es ser un traidor, y alberga a unos secesionistas en el Palacio de Cibeles, en el auditorio de la Caja Mágica creo que fue, allí a que expongan una conferencia sobre la secesión y una operación de Estado y una propuesta democrática o algo por el estilo. Bueno, los tíos no pusieron siquiera el rótulo de la conferencia
en castellano, en español, lo pusieron directamente en catalán. Esto es un país, esto no es un país, esto es un simulacro, esto es un cachondeo, que llegan a estos esperpentos que, como digo, que haya un tonto, bueno, es irremediable desde un punto de vista genético, siempre tiene que aparecer por algún lado, pero que encima se le escuche, se le dé cancha, se le legitime, como están haciendo con toda esta idea de que si es un referéndum pactado habrá que escucharles, de que todo el mundo tiene derecho a decidir, de que democráticamente las personas son los dueños de su destino, que una comunidad, todas estas series de estupideces mentales que están calando ya en el imaginario de toda España, pues van a tener desgraciadamente una marcha atrás muy complicada. Mira, sí. En Galicia, por ejemplo, existe un nacionalismo gallego que no podemos echarle la culpa a que sea motivo de los nacionalistas gallegos en sí mismos. Eso lo creó el propio Fraga, que era un franquista. Galicia, pero en vena. ¿Qué ha dado como resultado? Pues que, por ejemplo, en las universidades te paguen dinero por hacer tus tesis o tus trabajos en gallego. Estamos llegando, aparte de discriminar en muchos colegios la enseñanza del castellano, del español y del gallego, en favor del gallego, claro. Estamos llegando a esperpentos aldeanos de este estilo que no tienen parangón con ninguna nación política del mundo civilizado. Bueno, y del incivilizado mucho menos. Tú vete a un país tercermundista con ideas de estas secesionistas, pues seguramente ese mismo día pues te corten la cabeza o te meten en la cárcel de por vida, cuestiones por el estilo. El problema es que no atienden. Bueno, luego quiero que además comentemos algo que tú has hecho referencia al principio, mientras preparábamos el tema, sobre ese fenómeno que yo llamo dialoguismo. Todos dialogamos de todo y vamos a dialogar de si tú eres Pedro Gallego o no eres Pedro Gallego o eres otra persona, porque como queremos dialogar, vamos a terminar dialogando de cualquier cosa, sea absurda o no. La cosa es dialogar, dialoguemos. Pero eso lo comentaremos un poquito más tarde. Fíjate, yo quiero hacer referencia a lo que acabas de alguna manera señalar indirectamente, relativo a el hecho diferencial del idioma, del lenguaje. Fíjate, así como el lenguaje probablemente atienda a una necesidad, hay un problema entre los nacionalistas, y es que están de alguna manera intentando remar en contra de la corriente, y de una corriente muy poderosa, porque las manifestaciones del idioma concreto de cada zona atienden a necesidades o a situaciones o a aspectos culturales propios que derivan en esa manifestación idiomática, no al revés. Es decir, si tú lo que estás haciendo es poner dinero y energía en potenciar un idioma en contra de las realidades culturales, que hoy en día ya no es lo mismo que era probablemente por la orografía, por las comunicaciones que tenemos ya en España, no es lo mismo que era hace años. Es decir, una aldea en Galicia probablemente se podría mantener hablando gallego sin conexión con el exterior mucho tiempo, pero hoy en día es muy difícil que a una aldea gallega no llegue la televisión, y es muy difícil que esa televisión no tenga el 99% de canales en un idioma que no sea el gallego. Con lo cual, al final lo que están haciendo este tipo de medidas es intentar remar contra una corriente absolutamente inevitable y la cantidad de recursos que se están dejando por el camino. De manera que, bueno, veremos si efectivamente lo que comentas tú tiene, yo desde luego creo que es un absurdo. Es decir, si eso hubiera atendido a una realidad, no haría falta fomentarlo. Se fomentaría solo la propia realidad. Bueno, claro, vamos a ver. El español es el idioma ahora mismo que en más sitios del mundo se habla y que más gente habla, superando ya al inglés. Contamos, por supuesto, en este sentido al chino, porque el chino es un idioma que solo se habla en China. Y que además que tiene miles de dialectos, que además es un idioma muy poco funcional. No les des ideas a los chinos, porque como te escuchen, vas a tener independencias chinas del orden de 1000. Ten cuidado. Claro. No creo que allí se atrevan a eso, pero bueno, en ese sentido, claro, no tiene nada que ver. Vamos a ver, el idioma español se impone porque es más potente, igual que el latín en su época, que otra serie de lenguas más evolucionadas, más desarrolladas. Y como producto de eso, pues se genera una serie de cultura, sobre todo lingüística y literaria, que da una riqueza, que eso, a privar a una persona de eso es un crimen. O sea, privar a una persona de eso es un crimen, literalmente. ¿Eso supone
que no se le enseñe gallego, euskera, catalán, que se omita. ¿Por quién está hablando de eso? Es que ya salen con el argumento contrario, pero ¿quién habla de eso? Lo que estoy diciendo yo es que a una persona, un niño, no se le puede condenar a recibir una educación exclusivamente en gallego en detrimento de recibirla en español. Eso es un crimen, literalmente, y además de una manera totalmente con dolo y con intención, como son estas cuestiones de fomentar y vender, fomentar el idioma pagando dinero, para que forzosamente tengan un aliciente para hacerlo de esa forma. Esto es algo realmente escandaloso. Hoy he llamado al DNI para renovar y ya te dicen que en qué lengua quieren que te atiendan, si en gallego, en catalán. Es que es una cosa tan absurda, tan estúpida, queriendo, como ahora lo del tercer género, ya no hay primer y segundo género, ahora también hay tercer género. Toda esta serie de estupideces absurdas completamente, renunciar a la historia, renunciar a tus tradiciones, renunciar realmente a lo que eres en favor de algo que no tiene sentido de ninguna clase, es que no lo comprendo. O sea, a las malas equiparan. Hoy he visto también que Carmena subvenciona por igual el Ramadán, el año chino y la Semana Santa, con el mismo dinero para todas. Lo hizo hace un año y ahora creo que al Ramadán le ha dado 300.000 euros, diciendo que ella que colabora y respeta todas las religiones. Pero si es que ese no es el tema, señora mía, si el tema no es una cuestión de respeto. Yo también respeto al budista, pero ¿eso qué tendrá que ver? Y además dentro de un orden, porque yo tampoco respeto todas las opiniones. Eso de que respeto, yo no respeto a Puigdemont en absoluto, ni a él ni a sus opiniones. Eso de que todas las opiniones son respetables, pero que eso lo dice hasta Rajoy, que usted tiene derecho y me parece muy bien a ser nacionalista. Eso se lo dice. Son cosas absurdas completamente. Que encima, además, en esa expresión, que efectivamente tú estás citando muy bien, hay una trampa, por lo que venís comentando, ya habéis comentado muchas veces en el MCRC, de que no son nacionalistas, son estatalistas. Hombre, claro, es un artificio para hacerse con el poder de todas las instituciones y manejarse como si fuera... Sobre todo el conseguir que la corrupción que se ha ido produciendo con las comisiones en los gobiernos catalanes, obviamente no se juzgue. Sobre todo conseguir un Ministerio de Justicia propio. O sea, no tengáis duda de que el único motor que mueve al gobierno catalán es ese. Otra cosa ya es las siguientes capas políticas que pueda haber en torno a esa idea. Es decir, seguro que hay mucha gente que se ha creído el rollo nacionalista y lo está esgrimiendo en contra de quien se ponga delante. Pero los de arriba, vamos, eso es económico puro y duro. Claro. Fraudulento puro. Pero es que, en serio, Puigdemont no se ha creído en ningún momento lo del nacionalismo. Se lo dice a sí mismo todas las noches para que suene convincente. Lo único que les está moviendo es la corrupción económica para conseguir salvarse de la quema de la Guardia Civil, porque hoy en día los únicos que hacen quema, no nos engañemos, son la Guardia Civil. A partir de ahí, todos los jueces dentro del sistema del Ministerio de Justicia. Bueno, luego tenemos otra, que es la del fiscal general del Estado, que acaba de dimitir. Pero, es decir, lo único que está moviendo ahora mismo a la cúpula del movimiento secesionista, lo único, es librarse de la justicia contra su corrupción. Lo único, no hay otra. Mira, el nacionalismo sirve para que gente que no sería nada en ningún sitio, pues se le pongan calles y se le pongan auditorios y palacios de congresos con su nombre y plazas, gente que no sería nada en ningún sitio. Para eso sirve el nacionalismo. Pero fíjate, en todos sus ámbitos. Pero fíjate que esto sí que aquí don Antonio tendría que meter mano para aclararnos, o por lo menos para iluminarnos un poquito al respecto. Pero fíjate que yo llevo mucho tiempo pensando, y sobre todo en torno al conocer un poquito los efectos de la representación que no tenemos en España, que seguramente la mayoría de votantes de los partidos nacionalistas en realidad lo son no por ningún sentimiento nacionalista, sino por un deseo de representación. Es decir, ellos creen que el PNV, que Convergencia o el
es que ya no sé, como cambian de nombre cada 2 años, ya no sé por dónde vamos, si es Convergencia 3.4 o cuál es el que tienen ahora. Pero cualquier partido nacionalista siente el ciudadano que quizás le vaya a representar o vaya a representar sus intereses mejor en el Congreso de los Diputados. Es decir, que de alguna manera... Pero porque ahí, efectivamente, eso ya lo he hablado yo en algún programa, en el caso no de aquí, sino de Estados Unidos y de las migraciones, que ellos funden en un único principio representación y representatividad. Es decir, que para que sus intereses sean representados tiene que ser por alguien de ellos. No sé si me estoy explicando. O sea, es decir, la demagogia nacionalista insufla e inocula a todos que ¿quién va a defender los intereses de un catalán si no es un catalán? Que aboga únicamente por una nación catalana. O sea, una persona que no se sienta exclusivamente catalán no defenderá los intereses de Cataluña igual que uno que solo se siente catalán. Cuidado con este tema, ¿eh? Ya te entiendo. Es el meollo de la cuestión. Ya te entiendo, sí, que introducen el factor nacionalista en la honradez o en la representación del individuo que va a representar teóricamente. Sí, o sea, es decir, por ejemplo, lo que dicen muchos hispanos en Estados Unidos, que son un 30% en California y que en vez de 4 senadores deberían tener 17. Bueno, si tú eres americano, ¿a ti qué más te da que te represente un negro, un hispano o un anglosajón americano? Si tú eso no lo estás mirando. ¿Pero por qué? Porque unen a la representación el concepto de representatividad. O sea, que es lo que venden los nacionalismos. No te digo ya en Canarias. No te digo ya en Canarias. Que están repitiendo Canarias, soy canario, construyendo patria, que ha sido el Día de Canarias hace poco, antes de ayer. Todos los días. O sea, es decir, ¿quién va a defender mejor los intereses de Canarias que un canario? Porque tienes que ser canario nacional, es lo que vende Nueva Canaria. ¿Quién va a defender mejor los intereses de Cataluña que uno que se siente a Cataluña como una patria suya exclusiva que es de verdad catalana a tope? Pues ese es el tema. Ese es el tema. Es que en esa situación hay una parte comprensible. Es decir, yo puedo entender. Mira, yo soy de Bilbao y vivo en un barrio muy casta de Bilbao. Bueno, he vivido desde pequeño en un barrio muy casta, ahora vivo más en Madrid, que se llama Uribarri. Y ese barrio, probablemente por la cantidad de habitantes que tiene, podría ser una mónada, podría ser un distrito electoral tranquilísimamente. Igual tendríamos que unirnos con el casco viejo, pero seguramente podríamos llegar a serlo. Y es normal que para nosotros, en cierto modo, sea lógico que un vecino de ese distrito sea el que nos represente, llegado el caso. Porque entendemos tú lo has dicho, un vecino. Claro. Efectivamente, un vecino. Pero tú no estás mirando en esa descripción que estás dando, tú no estás haciendo una segregación de si es un vecino que se siente únicamente vasco o si se siente español también, o si tiene 17 generaciones de vascos o tiene una. ¿Entiendes? Perfectamente, perfectamente. No, sí, yo te entiendo el razonamiento. Estoy intentando enlazarlo con el concepto de representación que en el MCRC hemos comentado alguna vez. Claro. Es decir, sí, para evitar, obviamente, la trampa del nacionalismo. No, tienes toda la razón en lo que dices. Sí. Claro que la representación tiene que ser uninominal y por distritos, claro que sí, claro que sí, desde luego, como lo estás diciendo, para que defiendan tus intereses, y muy bien que hacen en defender los intereses de tu distrito, desde luego. Pero fíjate cómo esa idea de defender mis intereses es de la que se han adueñado los partidos nacionalistas para conseguir fuerza. Es decir, con aquello de que quién va a defender mejor los intereses de Euskadi que el PNV o... es que no sé ni cómo se llama. ¿Qué partido es el que ahora es la antigua CIU? No me acuerdo cómo se llama. PDeCAT. PDeCAT, vale. Pues ¿quién va a ser mejor para los catalanes que PDeCAT, el que represente nuestros intereses, si es que somos catalanes? Ya, el problema es que PDeCAT está, mediante esa vía, trampeando la entrada de un estatalismo, nacionalismo, totalmente abyecto. Ese es el problema. Pero yo puedo llegar a entender que votantes de estos partidos realmente lo que en realidad busquen es sentirse, como no se siente en general ningún español en España, que es representado. No, claro, mira, todos estos problemas que estás ahora mismo definiendo, que estamos comentando,
ya están presentes y están en el famoso, los artículos celebérrimos del Federalista, de Madison, Hamilton y Jay, que hablan de los beneficios de la Unión y hablan del problema de que si uno de los estados quisiera erigirse independiente o ir en contra de la nación, cómo esa configuración del sistema americano evitaría que eso triunfara o esas rebeliones triunfaran. Eso está ya que masticado. Claro, es que es evidente. Todo el nacionalismo juega con el sentimiento. Decía Max Weber que un nacionalista es alguien que cree querer tanto a la tierra que quiere copular con ella. Entonces, pues, se vende un sentimiento, una sensibilidad, que resulta que yo, para realmente sentirme, qué sé yo, de tu barrio, es que tengo que haber nacido allí y haberme criado durante 25 generaciones. Pero bueno, ¿dónde va usted? ¿Qué me está diciendo? Son cuestiones absurdas que son las que inoculan. El sentimiento es indisoluble al nacionalismo, y cuando hablan de España, y hay una cosa que no he dicho antes que no me gusta porque está introducida totalmente con mala fe. Cuando el mendrugo este del Puigdemont dice españolistas, lo dice en sentido despectivo. Sí, sí, sí. Lo dice en sentido peyorativo, atendiendo a españolistas, algo así como fascista. No hay duda, no hay duda. Porque utiliza el término por sí mismo. Si lo hubiera utilizado como adjetivo y no como sustantivo, como lo hace, no sería tan despectivo. Pero no hay más remedio que sea despectivo tal cual él lo está utilizando. Sí, sí. Claro. Y además, en sí mismo, cuando antes hablamos de la Unión Europea, en el nacionalismo, pero bueno, ser nacionalista en sí mismo no es algo malo. O sea, querer a tu país. Alguien puede pensar que un americano, por tener la bandera de su país en su balcón o en su casa, pues es una persona mala, una persona rara, una persona... Si es que eso no tiene por qué significar nada. El problema está que se está poniendo al mismo nivel, al mismo nivel no. Se está haciendo incluso una inversión de la escala de valores. O sea, es decir, ser aldeanista, regionalista es una virtud. Y ser nacionalista español es un defecto, es algo vergonzoso y vergonzante, hay que perseguirlo. En ese delirio estamos en España, en ese delirio de las plurinacionalidades, pluriculturalismos y rollos de tártaros de este estilo. Entonces, yo veo una solución muy mala, porque Rajoy, que en principio, es mentira completamente, porque es otro traidor, es el que defiende la unidad de España. Fíjate lo que viene detrás. Aquí están todos por las consultas, y el que no está por la consulta está por las plurinacionalidades, y el que no está por otra cosa peor. O sea, es decir, que es que... Pero fíjate que tú estás exponiendo un problema que no se ve con tu exposición o con tu criterio, no se ve en los medios en ningún sitio. Antes hacíamos alusión al problema que tiene España con ese pensamiento único, suicida, porque el planteamiento que hacen los españoles de la Unión Europea es suicida, y ese mismo planteamiento suicida se ve en todos los medios de comunicación con respecto a ese dialoguismo. Se puede dialogar de todo, lo cual en sí mismo es una estupidez como un piano. Pero si peor. Claro. No es que se pueda dialogar de todo, que entre tontos pueden dialogar de todo. El problema es que si estamos, como dicen ellos, en democracia, no es que se pueda, es que estás obligado. Cuidado con esto, ¿eh? Sí, es verdad. O sea, es decir, que si yo quiero dialogar contigo de que me quiero quedar tu coche los fines de semana y me pongo pesado, tú al final tienes que tender puentes y dialogar conmigo. Oye, lo de tender puentes. Oye, se ha puesto de moda la expresión tender puentes, como el que no tiende puentes está fuera del rebaño. ¿Qué es eso de no tender puentes? Eso lo dijo el Papa. Lo dijo el Papa el otro día. Joder, pues le han cogido el testigo, porque ahora se lo oigo a todo el mundo en el telediario. Pues, bueno, ya lo dicen siempre, lo de Pedro Sánchez lo decía siempre, pero el Papa dijo el otro día con la visita de Trump: quien levanta muros en vez de tender puentes no es un buen cristiano. Es verdad. O sea, vamos, que tú vas al Vaticano y si quieres entras allí a la cocina y te tomas un té, no hay problema, o un café con leche. Claro. Aquí no hay seguridad, ni hay puente, ni muralla, ni barrera, ni nada. Eso es como la canción esta lamentable desde el punto de vista de lo que dice de chiste, la canción Imagine de John Lennon, sí. Que no hay fronteras, no hay estados, no hay naciones,
O sea, estupideces completas, pues que la gente todavía se cree que es eso, que la democracia o la libertad es tener que poder asumir cualquier opción de cualquiera, darle la misma relevancia y darle la misma categoría, incluso muchas de ellas, aunque sean disparates, tener que aceptar que se tenga que dialogar de eso, bueno, porque si no, no eres demócrata. A mí me encanta también un argumento que sueles utilizar tú muy a menudo, el del sentimiento, porque hablando del Vaticano y de ir a tomar café, si yo tengo el sentimiento de que quiero pegar fuego al Vaticano, tendrán que respetar mi sentimiento, porque claro, si no respetan mi sentimiento, no son demócratas. Ese que sueles utilizar tú me encanta. Sí, bueno, eso sería ya en el límite, pero bueno, no hace falta que te vayas tan lejos para que veas el tema cómo está. Es decir, ha habido pueblos, por ejemplo, uno en Dinamarca, pues que el Belén que ponían todos los años, el Belén no, el árbol de Navidad que ponían todos los años en la plaza, ofendía el sentimiento de los musulmanes. Entonces no lo pusieron. Joder. Entonces, claro, eso ha pasado también, creo que en Bélgica ha pasado y de una manera u otra encubierta, por su negación de las raíces cristianas de Europa, pasa cada vez en más sitios y ya no te digo con estos de Podemos y en Madrid, que solo le faltó vestir a los Reyes Magos hace 2 años de raperos. Pues claro, con esta gente te puedes esperar cualquier cosa. Es decir, aquí la historia está en no ofender el sentimiento del de al lado y hay que comprender al otro. Tú te puedes suicidar, eso no hay problema, pero tú tienes que comprender al otro. Estamos con este delirio mental y no hay mayor respeto al vecino que decirle que está equivocado. O sea, querer respetar todo, entendiendo que el respetar todo y dialogar de todo es una virtud, es de ser un estúpido. O sea, literalmente, de ser un estúpido. No se pueden dialogar de cuestiones que no entran en el diálogo. Si tú dialogaras conmigo para porque yo me he empeñado en quedarme tu coche los fines de semana, serías tonto. O sea, es que hay cosas que no entran en cabeza de nadie que se entren en el diálogo. Sí. Y esa es la inoculación, la torticera representación de lo que quieren enfocar, sobre todo partidos como Podemos, de lo que es la democracia. O sea, poder decidir todo. Y a través de la mayoría. Cualquier cosa. Sí. Yo dije ayer y puse como ejemplo, ¿podemos votar todos el resto de España echar a los catalanes de Cataluña? ¿Eso se puede hacer o no? Hombre, por esta teoría absurda de que toda España podría votar sobre la independencia de Cataluña, toda España podría votar de la sandez que supondría el intentar echar a todos los catalanes de Cataluña. Y como obviamente, claro, hay muchos más españoles fuera de Cataluña que dentro, pues a un mal día que tuviéramos, pues básicamente todos los catalanes fuera de Cataluña, claro. Claro, o pueden votar lo de tu barrio que has dicho, de Bilbao, por ejemplo, pues dejar de pagar determinado impuesto. Claro. Y dicen, mira, he votado, este barrio está configurado desde hace ya de 200 años, es conocidísimo, nos consideramos una comunidad al margen del resto de Bilbao y hemos votado democráticamente que aquí no se paga la zona azul. Esa broma la suelo hacer yo a menudo. Cuando alguien me pregunta sobre la independencia, siempre digo lo mismo. Digo, no, yo lo que quiero es un Uribarri independiente. No un Euskadi independiente, un Uribarri independiente. Eso es lo que yo quiero. Con Estado propio, ministerios propios, y ya veremos si me presento a presidente. Cosa que obviamente no voy a hacer. Pero es el comentario que a mí siempre me sugiere lo de la independencia. Claro, esto no tiene límite. Eso, ¿a dónde acaba eso? En la litera. En mi casa, en el cuarto de baño de mi casa. En uno de los cuartos de baño de mi casa hacemos otro estado también ahí. Porque como alguien entra ahí y se siente independiente y no se le puede echar, a partir de ahí ya él se monta su propia estructura. Y ya es un estado propio. Ese es el delirio, la confusión que tiene la gente aislando el concepto de nación política como algo heredado de la historia, como un dato, como una serie de procesos seculares que conforman una comunidad, y eso lo desprecian, reniegan de eso y creen que a través del voto pueden configurar estados o pueden configurar lo que sea, o votar mañana si Dios existe o no existe,
o cosas de ese estilo, de verdad. Y esto, como has dicho antes, mucha culpa también la tiene gente que en principio esto reniega de ello, de esta visión secesionista, pero caen inconscientemente en esa visión de que, bueno, no quiero dejar de mostrar que yo no soy intolerante o demócrata, y entonces esto, que está una locura, debería votarse en todo caso por toda España, que sí. Eso lo dice también Rajoy. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que lo que subyace en toda esta historia es un profundo desconocimiento por parte de los españoles de la política. El no haber hecho política durante los 80 años que nos separan del triunfo de Franco en la Guerra Civil, no hemos hecho política en 80 años, no sabemos lo que es. No sabemos qué es política. Yo he estudiado Derecho y en primero hice Derecho Político, primero y segundo. Hice Derecho Político con Beovide y Valdivielso, creo que eran los dos profesores que me dieron a mí Derecho Político. Beovide es un tipo tremendamente culto, y de hecho está así considerado en la Universidad de Deusto, y lo es. Pero Beovide nunca denunció de una manera abierta y clara la falacia que hay en España con respecto a lo que se llama democracia, siendo un profesor con un prestigio enorme de Derecho Político. Y bueno, Valdivielso, que nos leía el libro por las tardes, ese ni te cuento. Pero a lo que vamos es a que si los que teóricamente deben tener un conocimiento mayor de la situación no lo tienen, ¿quién no va a tener un ama de casa o cualquier trabajador de cualquier sector que no tenga en su profesión ninguna conexión directa con la política? Absolutamente ninguna idea, Pedro, ninguna idea. En un país en el que se llevan 80 años sin hacer política, es imposible que nadie sea consciente de cualquiera de las reflexiones que a mí me parecen interesantísimas, que has hecho en estos últimos 20-30 minutos. Nadie. Tú ahora mismo estás delante de un catedrático diciendo eso de derecho político y se queda pensando. Se queda pensando. Cuando tenía que estar dando botes a cada comentario tuyo, dándote la razón. Y si los que saben, o los que teóricamente saben, están así, ¿cómo no estaremos los demás? Ese es el problema. Muy bien, Pedro. No sé si esto, me encantaría que, bueno, es igual, ya hemos tocado prácticamente todo lo relevante a este respecto. Don Eduardo, ¿qué tiempo vamos? 50 minutos. Vale. ¿Qué te parece, Pedro? ¿Terminamos o abrimos un bloque más en relación Sí, si quieres hacemos una pausa. Sí, hacemos una pausa terminamos. Y comentamos una cosilla más que se ha producido ahora mismo. Muy bien. Venga, hasta ahora. Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos, diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso, todo desde www.mcrc.es. Ya estamos de vuelta. Como última noticia queríamos comentar una reseña que, bueno, prácticamente ya lo ha desarrollado como artículo de última hora en el diario ABC. Y es la noticia que publica en relación a la dimisión del fiscal anticorrupción Manuel Moix, creo que es, ¿no? Sí, Manuel Moix. En la portada del ABC, en la edición digital, figura ahora mismo con el siguiente titular. Manuel Moix dimite como fiscal jefe de anticorrupción, y como subtítulo dice: el recién nombrado jefe de esta fiscalía ha permanecido solo 3 meses en el cargo. Maza ha intentado disuadirle de su renuncia. Maza es el fiscal general del Estado. Bueno, si leemos la noticia en el ABC, en el mismo diario ABC, dice lo siguiente. Manuel Moix ha presentado este jueves su renuncia al cargo de fiscal jefe anticorrupción, puesto que ha ocupado desde el mes de febrero, nombrado por él también recién llegado fiscal general del Estado José Manuel Maza en un conjunto de relevos en las cúpulas fiscales. La posesión del 25% de una sociedad en Panamá,
una participación que heredó de su padre junto a sus hermanos, ha sido la gota que ha colmado un vaso abarrotado de tensiones desde que llegó hace 87 días, un periodo en el que ha sido reprobado por el Congreso. Moix ha tomado esta decisión irrevocable tras reunirse esta mañana con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha comunicado la marcha del jefe anticorrupción por motivos personales. Esto último entre comillas. A juicio de Maza, la gestión de Moix ha sido absolutamente diligente y no le ha podido convencer de lo contrario. Don Pedro, ¿qué tienes que decir a este respecto? ¿Tienes alguna idea con respecto a esta noticia? Luego voy yo. Bueno, eso era crónica de una muerte anunciada, lo de este señor, ya desde que saltó a la luz lo de su sociedad en Panamá, que tú que estás metido en asuntos económicos, de temas de bolsa y de cuestiones de financieras, pues todos esos procedimientos, desde luego, los conocerán mejor que yo, porque, claro, ya no es solo la indecencia de tener esa sociedad en Panamá a sabiendas o después de todas las grandes polémicas que ha existido con esto de Panamá, recordemos lo de ministro Soria, etcétera. Es decir, que ya se sabía, no es algo que haya saltado, algo novedoso, lo de los escándalos de las sociedades offshore y todo este tema, y no sé cómo ha podido ser tan incauto este pobre hombre, pero pobre hombre intelectualmente, claro, de otro punto de vista no. Lo que sí me gustaría saber es si has leído toda la cuestión del chalet y todo este tema. No. Bueno, tiene una empresa, la empresa se llama Duchesse, no sé cómo se pronuncia, no sé si es francés, no sé, Financial Overseas, dice, constituida en el 88 en Panamá y propietaria de un chalet de 55.000 euros. Entonces, yo en estas cuestiones, que no soy ningún experto, tú abres una empresa en Panamá con un chalet para tener un chalet de 55.000 euros. Es decir, ¿qué hay a lo mejor subyace detrás de todo eso? Supongo que el ahorro o la evasión de impuestos que le supone tener en Panamá esa empresa constituida, le supondría una sustanciosa cantidad de dinero de evasión, de no pagarlo, claro, porque no creo que por 10.000 euros tú te abras una sociedad en Panamá para ahorrarte 10.000 euros, no lo sé, te pregunto. Sí, el problema de este cargo es que no solo hay que serlo en cuanto a lo que es el dato de ser honrado, hay que parecerlo. Cuando hablas de las empresas en Panamá, yo afortunadamente por ahora no he andado metido en esos jardines. Cada país que pudiera suponer o tener trazas de paraíso fiscal con respecto a determinadas normas concretas que puedan beneficiar la inversión y sobre todo el escapar a los impuestos, cada país tiene sus entresijos y lógicamente Panamá, ya se ha visto durante estos últimos meses, ha sido tremendamente atractivo. El problema es el siguiente, y es que esa noticia no debería estar siendo destapada ahora. Si realmente eres lo honrado que se supone en un fiscal jefe anticorrupción, esa noticia debería haberse conocido antes de tu nombramiento. Él debería haber comunicado eso, todos deberíamos saber que eso estaba limpio, obviamente no debería, efectivamente, como tú ya estás dejando traslucir en tu comentario, no debería haber nada que suene a irregular y no estaríamos ahora hablando de esa noticia. Bajo mi punto de vista, si él no ha comunicado esas circunstancias de antemano, yo creo que seguramente no las comunicó porque sabe que en este sistema de partidos, el que más o que menos todo el mundo tiene algo, no estaríamos ahora, obviamente, si lo hubiera comunicado, no estaríamos diciéndolo y no estaría sonando como suena. Razón por la que yo estoy convencido de que efectivamente esa razón sí es razón suficiente para que él dimita. Porque ahí sí que hay algo, por mucho que él haya querido explicar. Yo he abierto la noticia mientras la comentaba don Pedro. Unos días antes, el ABC, concretamente el día 30 de mayo, es decir, noticias de hoy, está actualizada hoy, pero comienza el ABC a tratarlo el día 30 de mayo, hace 2 días. Bueno, pues dice lo siguiente: Moix dimite como fiscal jefe de anticorrupción acorralado por su sociedad en Panamá.
Y la anterior noticia, la de 30 de mayo, que no sé si la voy a conseguir encontrar aquí, no os quiero entretener mucho, voy a ver si tengo aquí el enlace, aquí está. Vamos a ver si aparece. Dice así: la Fiscalía ve como un asunto personal el supuesto vínculo de Moix con una sociedad en Panamá. El fiscal jefe anticorrupción es dueño junto a sus hermanos del 25% de una empresa offshore en Panamá. Desarrolla. La Fiscalía General del Estado ha calificado de asunto personal la información de los medios digitales Infolibre y El Español, que ha desvelado que el fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix es propietario junto a sus hermanos del 25% de una sociedad offshore en Panamá. Coma. Aquí pone como la noticia, pero ya tenemos suficientes datos. La información la revelan medios digitales Infolibre y El Español. Esa información la tenía que él haber hecho pública o bien al tomar el cargo, o bien antes de tomar el cargo, como posible incompatibilidad o simplemente como posible hecho delictivo a investigar. No tiene sentido que nos estemos enterando ahora. Si nos estamos enterando ahora es que en sí es sin duda irregular. Vamos, que en sí mismo efectivamente no es que tuviera que dimitir, es que estamos poniendo a los lobos a cuidar a las gallinas, si es que realmente algún día desde un sistema de partidos se puede cuidar a las gallinas. Sí, es que él nunca debió, según, claro, es que si eso lo saca, lo presenta, no es que directamente nunca debería haber tomado posesión de ese cargo. Claro. Porque esa misma situación supondría algo incompatible para tomar posesión del ser el fiscal anticorrupción. Más que incompatible, en el momento en el que se supiera, lógicamente iba a ser un escandalazo. Porque claro, un cara dura no tiene incompatibilidad a la hora de hacer las cosas. Pero tú tienes que, esto ya por picardía política interna, tienes que hablar con quien te va a nombrar y tienes que decirle, mira, no, yo no quiero ser jefe anticorrupción. Si quieres luego explicarle a ese fiscal por qué no quieres serlo, fenomenal. Pero básicamente tú en tu foro interno conoces perfectamente la razón por la que tú estás salpicado como el que más. Entonces, no es que haya una incompatibilidad en sí, es que simplemente hay una causa que obviamente tú vas a perseguir si la ves en cualquier otro político y tú estás incurso en ella. Sí, ahora lo que se dan golpes de pecho con todo esto, como los de Podemos, no digo ya el Echenique, que daba discursos. ¿Hemos comentado lo del empleado de Echenique? ¿O lo he hecho yo en mi cabeza? No, lo he hecho yo en mi cabeza. Desde que conocí la noticia, lo llevo yo barruntando en mi cabeza para comentarlo. Perdona, te he cortado. El pseudocientífico este de Echenique que le quieren pues, poner como si fuera un Stephen Hawking a la española, bueno, ni a la española porque es argentino. Además que no sé qué pasa, que todos los de allí vienen aquí renegando tendrán en la mente a, yo qué sé, a Cabeza de Vaca, a Hernán Cortés y a todos los que estuvieron por allí y vienen con ánimos de segregar a España, porque este también está con el rollo de derecho a decidir de Aragón y la cuestión esta. Este no pasó el examen, que comentabais ayer, sobre el tema comentabais días atrás, comentaban, creo que era Daniel y Miguel, creo que comentaban hace unos días lo del tema del examen que se realizaba para adquirir la nacionalidad española. Pues sí, bueno, pues este hombre está en esa línea de que ellos lo ven desde el prisma, o sea, esto es como lo del tema, el concepto de utilidad marginal. Pues esto lo aplicas aquí es lo mismo. Tan grave es, o sea, para rato lo mismo es defraudar en el orden de magnitudes que se mueve 3 millones de euros que para Echenique hacer el cambalache de lo de no pagar los 30 euros de seguridad social de la persona que le cuidaba. Joder, pero es que lo mejor de todo es que... Pero es que en este caso todavía es más grave lo de Echenique, porque ellos son los que están postulándose de cara a la opinión pública como los que defienden los derechos sociales, como los que... Desde luego, pero es que encima ellos utilizan ese argumento, aparte de que moralmente se están traicionando a ellos mismos, se contradicen, luego además ellos utilizan el argumento relativista de decir, hombre, no puedes comparar a Bárcenas con Echenique, no puedes, bueno, claro, nos ha fastidiado. Bueno, Bárcenas está profesionalizado, esa es la única diferencia. No, pero desde el punto de vista de órdenes de magnitud, claro, pero si es que ese no es el tema, Claro que no voy a comparar que Rejón no fuera a la beca
hacer los trabajos a Málaga y estuviera en Madrid tomándose una cerveza en Malasaña. Voy a comparar eso con el fraude de Bankia. Es que habría que ser imbécil para comparar eso desde el punto de vista del daño que ha supuesto una cosa y la otra. Es que ese no es el tema. El tema que el Rejón, que era un pobre desgraciado, que ya no lo es, dentro de su ámbito de acción, pues a lo máximo que podía hacer en su tejemaneje, pues era eso. Ahora que puede hacer más, pues hará más. El Monedero cobraba por un informe, pues más, te cobra más que uno del MIT por hacer un informe sobre la moneda bolivariana. Es muy sencillo. 400.000 euros. Es muy sencillo. Tú simplemente imagínate a Bárcenas saliendo del, no sé de qué sitio ha salido Echenique, es decir, no sé con quién ha empatado para llegar a donde ha llegado. Imagínate a Bárcenas en la misma situación. Obviamente no estaría robando 3 millones de euros, ni 300, ni no, estaría haciendo las pirulas que está haciendo Echenique, las mismas, las que puede hacer. Echenique no está haciendo las que no puede hacer. Vamos, que es básicamente exactamente igual, solamente que en las posibilidades que cada uno tiene, con la diferencia de que ideológicamente Bárcenas no está traicionando a nadie, porque más o menos lo que ha sido los partidos estatales de los últimos 40 años, nos hacemos una idea. Joder, pero es que estos se postulan como no solamente los que van a acabar con la casta política española, sino defensores de los derechos sociales. Por si alguien se está, porque claro, es posible que alguien se esté, claro, a mí me pasaba antes cuando yo escuchaba RLC, Radio Libertad Constituyente, me enteraba de las noticias por Radio Libertad Constituyente, porque me aburren profundamente los medios. Es decir, toda esa ideología que hay entremezclada me aburre, con lo cual solamente os escuchaba a vosotros y me enteraba de las noticias por vosotros. Como creo que quizás alguien está en la misma situación que yo he estado en los últimos años, vamos a recordar la noticia. Hace unos días se publica que, creo que fue hace unos días, que en una inspección de trabajo encuentran que Echenique tiene a un empleado... Hace ya tiempo, lo que pasa que, bueno, ha salido ahora de nuevo a la palestra, pero sí, hace ya tiempo... Sigue. Perfecto, no, simplemente que en una inspección de trabajo le multan a Echenique por tener a al trabajador que tiene en casa que le asiste, porque Echenique, como bien sabes, tiene una minusvalía, es decir, tiene una situación muy peculiar que le obliga a tener a una persona, en cierto modo, ayudándole de continuo, lo cual, obviamente, no deseamos a nadie esa situación. Pero, joder, es que tiene al empleado, a la persona que le asiste, lo tiene sin seguridad social y en unas condiciones lamentables. Y es el primero que se apunta a Podemos para intentar darnos lecciones de conciencia social. Esa es simplemente en un meeting hace referencia exactamente a este tipo de trabajadores que ayudan en casa y todo este estilo. O sea, además, concretamente, no de modo general, sino concretamente hizo alusión a este tema cuando él que no les pagaban seguridad social y todo este tema, cuando él operó de esa forma. Pues fíjate, ellos están corrompidos antes de llegar al poder. Dime tú políticamente a dónde puede llegar un individuo que ya en sus inicios, porque al fin y al cabo no dejan de ser sus inicios, muy rápidos, desde luego, los inicios de Podemos, pero no dejan de ser inicios, ya se le pillan esta. ¿A dónde va a llegar? No lo sé. Sí, el problema es que estos son, desde ese punto de vista, peores que los que ya estaban. Porque los que están aquí, los que se han metido ahora mismo y tienen las herramientas del poder del Estado en sus manos, no los vas a quitar de ahí ni con agua caliente. Sí. Tú vete a que dimita un Errejón, uno de estos, o que les pilles en un fallo. No. Retuercen los argumentos. No. Desde luego, tienes toda la razón. Es que tú, si estos señores pillan poder, en cuanto les pillen una dirán, no, y es que los anteriores han robado mucho más. Esto era el efecto Felipe González en la época de los 80. Es decir, cuando a finales de primeros ya de los 90, se empieza a conocer toda la corrupción del PSOE, todo el argumento era de que los anteriores habían robado mucho más, inspirados, obviamente, ese comentario, en la etapa del franquismo. Y estos, los de Podemos, es que yo veo un factor cíclico enorme en Podemos. Es que están actuando exactamente igual que Felipe González de la época. Son los mismos. Y efectivamente, lo que tú dices, no vamos a ver una dimisión ni en pintura. Va a ser, una vez que estos han tocado poder, ya va a ser muy complicado sacarlos de ahí, pero muy complicado. Además están anegando todo desde el punto de vista de lo que llaman ellos la hegemonía cultural y todo el rollo este,
y están inoculando unas doctrinas que operan ya desde los colegios. Hacen talleres, hacen escuelas, creo que a Carmena, escuelas de empoderamiento. Uy, lo del empoderamiento me tiene noqueado. Cada vez lo escucho más. Sí, pues han abierto en Madrid, creo que escuelas de empoderamiento. Bueno, una cosa que suena a risa, pero que no es para tomarse la risa, porque la vanguardia de la universidad en España, desde el punto de vista de las ciencias humanas, la tienen estos. Joder. O sea, la tienen estos. Es que han barrido a los que supuestamente es la gente decente, preparada y que tiene los pies en la tierra, los han barrido. O sea, tú hablas a la gente y pone a estos de Podemos como un partido de intelectuales. Sí. Y en las universidades van perdonando la vida a todo el mundo. Sí. Son demoledores. Es decir, es que esto va a ser complejo, ¿eh? Veremos a ver, porque bueno, desde luego... Va a ser divertido porque, fíjate, yo creo que vamos a ir cada vez tomando más dejes. Lo que pasa es que para eso tienen que pasar muchos años. Pero España está tomando una deriva similar a la que se ha vivido en Venezuela, en el sentido de que llega un punto en el que todos los nuevos que llegan necesitan corromperse. En Venezuela sabemos, o de lo que nos llega ahí, conocemos cómo Maduro tiene que tener en nómina a los generales para que a su vez tengan controlada la tropa, que a su vez tiene controlada la población. Entonces, ese sistema es probablemente lo que terminaremos viendo en España. Llegará un momento en el que los nuevos arribistas del poder necesitarán corromperse para, lógicamente, justificar toda su carrera política. España, que está en un proceso de empobrecimiento progresivo, eso de la crisis no se lo crean, es falso. Es un proceso de empobrecimiento progresivo y, lógicamente, tendrá que haber un momento en el que ya veamos, de alguna manera, descontento en las calles visible. Esta temporada, yo no me canso de repetirlo, se está viviendo estos últimos meses con una sensación de tranquilidad que tiene única y exclusivamente que ver con la emisión de moneda excesiva del Banco Central Europeo, emisión de moneda que se tiene que regular. Y eso, en cuanto se regula, cuando acaben las elecciones en Alemania, es cuando se va a empezar a regular, se van a ver los efectos económicos de lo que ha pasado durante estos meses, mientras todos estábamos con la sensación de bonanza. De manera que estos de Podemos, Ciudadanos y cualquier otro nuevo partido que surja, ayudarán a que el ciudadano se vaya dando cuenta de la trampa. Así como tú de alguna manera o verbalmente te echas un poco las manos a la cabeza viendo las locuras de estos individuos, yo de alguna manera siento esa alegría interna de decir, bueno, ya estamos un poquito más cerca de que toda esta farsa termine. Porque van a llegar a un punto de desmadre tal en el que los ciudadanos van a generar un hastío brutal, sobre todo, y ese hastío va a llevarles a no participar de la mascarada en la que vive sumida ahora mismo España en el plano político. Oye, Pedro. Pues ya hemos dado un buen... Ahí va, que no le escucho. Eduardo, a ver. Muéveme ese cable, por favor. Pedro. Hemos dado un buen repaso, ¿no? Sí. Ahorita hay 10, además. Les hemos dejado a todos, vamos, no sé si les hemos dejado con las pilas puestas o les hemos dejado dormidos. Pero bueno, independientemente de eso, estamos súper agradecidos. Yo a ti, Pedro, que tienes ese conocimiento maravilloso que compartes con nosotros. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, Pedro. Gracias a ti. A don Eduardo Prats, que ha comandado la nave de maravilla, lo ha hecho de gloria, todo esto ha salido electrónicamente bien gracias a él. Y a todos ustedes, en mi nombre, el Alberto Iturralde, muchísimas gracias, y en el de don Pedro y en el de don Eduardo, muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, pues mañana es viernes. ¡Ay! Mañana viene don Antonio, creo que lo tengo aquí leyendo el periódico. Está encantado la vida y está cada vez mejor. Así es que cualquier día lo tendremos dando guerra todos los días. Pero mañana, sin falta, todos aquí escuchándole, un fuerte abrazo.